diría uno, un día tan importante como hoy, donde vamos a cantar en el Central Park, ¿cuál sería una buena manera de empezarlo? Porque no me quemo, por ejemplo, Camilo, con agua hirviendo. te tiembla la manito, no me hagas eso. Sí me tiembla un poquito. Camilo, estamos Sí me tiembla. estás Como temblando. de... Ay, no, voy a llorar. No, me quemaré duro. ¿Eso qué es? Caléndula. Les explico cómo fue. Les voy a explicar para que se rían. Cuando yo hago cosas solo y nadie me está viendo, yo me imagino que las estoy haciendo de la manera más profesional posible y cuento los segundos mientras lo hago. No. Y sentí que me estaba haciendo mi café, que a propósito me quedó increíble. Lo sientes como que se te... ¿Y que se me alivió? Sí. Lo más rápido que lo he hecho en mi vida. Y entonces, eché el agua caliente, la puse a hervir en esta tetera. Ahí. Y cuando estaba ya hirviendo, la fui a servir en mi cafetera, que es esta. Y dije, no voy a ponerle la tapa para poder echarle otra vez agua. Entonces le puse la tapa y con la misma mano con la que lo puse, hundí el botón, agité la vaina y se me salió todo el agua hirviendo y me cayó en la mano. ¿Y cómo seré yo de pendejo? Para que ustedes sepan el amigo que tienen aquí. Cuando me quemé fue tan rápida la mente que dije yo, no voy a hacer ningún ruido mientras me quemo. Voy a ser capaz de controlar esto. Me quemé y hice así. En silencio hice, wow, horrible. Me quemé, se me va a burbujear esa mano. Uy, se está como feo, Risa, ¿eh? Ahí se ve bien. Bueno, si alguien, no ha pasado, pero si alguien está viendo este video, ya el concierto pasó. Y si me vieron con la mano roja, en este momento ya saben por qué es. Por lo pronto, salud. Estoy pensando una cosa, parce. De repente es una bobada de mi ego, pero es lindo de pensar. El planeta Tierra, ¿no, mi amor? ¿Cuál es la capital del mundo? Maracaibo. No, mentira, ¿qué pasó? Bueno, se lo voy a responder yo. Nueva York es la capital del mundo. Claro, mi amor, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Claro, mi amor, se dice que Nueva York es la capital del mundo. ¿Qué dice? Claro, o sea, no es una cosa oficial, pero uno dice, ¿cuál es la capital del mundo? Nueva York. Wow. Listo. ¿Cuál es uno de los sitios más importantes de Nueva York o como el centro y corazón de Nueva York? Central Park. El Central Park. Ok. Y hoy, ¿qué es lo más importante que está pasando? O como decir, tal día de tal, lo que está pasando en el Central Park es el concierto de ¿quién? De Camilo. Camilo de Baluna. Pensar en eso es como decir, marica, el centro del mundo en términos de decir la capital, Nueva York. La capital de Nueva York, el Central Park. Y la capital del Central Park hoy es nuestro concierto. ¿Es el concierto de quién? De Camilo. Camilo de Baluna. Entonces pensar que hoy somos el ombligo del planeta es muy fuerte. Pueden comentar acá abajo, bájale a tu ego y yo le bajo al ego. Pero está bueno de vez en cuando regalarle esas cositas al ego. Hoy me siento importante, hijo de madre. Y después me doy cuenta que mi hija Índigo no durmió siesta y que el mundo no va a girar alrededor mío, sino de Índigo cuando se dé cuenta que no durmió y tenga ganas de llorar muy temprano. Cordial saludo. Ama. ¿Cómo baila Amaranta? ¿Cómo baila Amaranta? Llegó la comida. Vamos a almorzar comida tailandesa. De las mejores comidas tailandesas, la que comemos en Nueva York. Llegó la comida, muchachos. Mi almuerzo de hoy, ensalada de papaya verde, arroz frito, curry y pad thai. Ah, y pollito. Y yo pollito No, con ¿cómo está? ensalada de papaya. Ensalada de papaya. Y una salsita de maní que está poderosa. No sé si en el video se ve tan rico, pero está Es delicioso. Y ahora como tenemos media hora, justo antes de meternos a bañar, vamos a ver con el Capo un capítulo de The Last of Us. Capo, venga, ¿cuál es la capital del mundo? La capital del mundo, creo que es New York, bro. ¿Y cuál es la capital de Nueva York? Tipo el corazón de Nueva York. Ah, porque New York es el estado. Pero ¿cuál es el corazón? Central Park. ¿Y cuál es la capital de Central Park hoy? ¿Qué es lo más importante que va a pasar en el Central Park hoy? Fucking show de Camilo, perra. ¿Sí ve? ¿Sí ve, parce? ¿Sí ve? Hola. Estamos hablando pasito porque Marata está diciendo... Digo. Olvidó que tengo 2 hijas, parce. Después de un hijo, el segundo ya es un montón de gente. Digo, qué valora. Sí. Yo me siento grande cuando le digo a la gente, no es que mis hijas. Y digo, wow, tengo hijas. Sí. Varias, múltiples, más de una. A mí me da risa, es por ejemplo con mis hermanos mayores, cuando me dan un consejo o algo, también es como, bueno, yo también tengo 2 hijas, entonces yo también te puedo dar consejos. Tengo la misma cantidad de hijos que tú. Usted lo dijo a mis papás el otro día. ¿Sí? ¿Ustedes son conscientes de que tenemos la misma cantidad de hijos ustedes y yo? Y cuando caí en cuenta de eso, dije, marica, sí.
Bueno, me igual no haber tenido un hijo hace 31 años que hace un año. Aprendí. Después de esta quemada, aprendí. Delicioso. Para que sepan, estamos yendo en este momento a la prueba de sonido de nuestro concierto en el Central Park. En 10 años vamos a estar recordando, marica, ¿puedes creer que tocamos en el Central Park? Bueno, primer update. Ahí va mi mano. Está mejor. Sí. Esa cremita de amor mía. Ay, pero sí se ve como marcado ahí. Sí se ve A marcada. lo que salí de la casa me pegó el sol te y me ardió horrible. Ouch. Que esta no es común. Eh, Dani nos va a ayudar a ¿mostaza? hacer unas preguntas que nos tiene Vamos para a el día hacer, de hoy, maravilloso. vamos a hacer preguntas rápidas yendo a la prueba de sonido. Porque pues, ajá, Porque, preguntas ajá. que nunca hemos respondido que seguramente a ustedes tampoco les interesan, pero las vamos a soltar. ¿Qué les parece? Bueno, suelte las preguntas. ¿Central Park o Times Square? Central Park. Central Park. Tienes que- Central Park. ¿Subway o taxi? Subway. Subway. ¿Pizza en la calle o en restaurante caro? En Restaurante restaurante caro. caro. ¿Invierno en New York, verano en New York? Invierno en New York. Verano en New York. ¿Día de What? tour o día libre? Día libre en tour. tour. ¡Ah, marica, bien! No, y los conciertos también. No, pero es que el día libre es cuando podemos conocer las ciudades, pues. Sí, sí, sí. ¿Caminar por la ciudad o quedarse en el hotel? Depende Un, de la dos, ciudad. tres. Caminar por la ciudad. Y No. Depende de la Pero Luna ciudad, dice- depende de la ciudad. ¿Frío seco o calor húmedo? Uy, frío seco. depende de la ropa que tengo. Si estoy en pelota o en traje de baño, Yo calor creo que húmedo. frío seco. Sé que toda la gente de Nueva York dice que está haciendo mucha humedad, pero claro, cuando uno No, viene de más no. humedad, esta humedad El se siente clima como un poquito de este menos. verano está Estamos delicioso. gozando. ¿Desayuno en café o en la habitación? Desayuno en café. En café, sí. Sí. ¿Brooklyn o Manhattan? Manhattan. No Pero- conozco tanto Brooklyn. Igual conozco me encanta Manhattan. Brooklyn, pero Manhattan me encanta. ¿Tour de arte o tour de comida? De comida. Tour de total. comida. Tour de comida y después de comer, el tour de arte. ¿Concierto grande o íntimo? Íntimo. Siempre es mejor. Lo que más me Sí. gusta de un concierto es cuando se siente íntimo. Sí, ok. ¿Ensayo o show? Show. Show. ¿Camerino frío o caliente? Frío, 100%. Frío, frío, helado. ¿Viajar de noche o temprano en la mañana? Si es un vuelo largo, de es noche. difícil. Si es un vuelo normal, de día. ¿Avión o bus en la gira? Bus. Bus. Bus en la gira, Bus, siempre. sí, sí, Qué sí, rico sí. bus. ¿Dormir después de show o seguir despierto? Dormir, Dormir de una. inmediatamente después del Comer y show. después dormir. ¿Comer antes o después del concierto? Después. Después del concierto. Antes no se puede. ¿Show bajo la lluvia o estadio cerrado? Ay, hay algo como Em. mágico de la lluvia, pero siempre me da mucha cosita con la gente que se está mojando. Nunca hemos tenido un concierto absolutamente chorro de agua, ¿no? O sea, No, tormenta siempre nunca. lluviznita. Lloviznita. Y por decir, hemos tenido dos. Cosas de pareja. Ah. ¿Dormir abrazados o separados? Ay, abrazados, pero no podemos ya casi. Dormir abrazados porque sí. Es como empezar la noche abrazados y ya después separarnos un poquito. Exacto. Cuando te da dé calor. ¿Quién elige la película, Camilo o Eva? Eva Luna. ¿Cocinar juntos o pedir comida? ¿Qué dice? Cocinar juntos o pedir comida. Ay, cocinar juntos. Oh, ¿No? ¿Detalles pequeños ¿Qué o cocines tú? sorpresa? Pero cuando cocinas tú es más rico que No, cuando... cuando cocinamos juntos tú eres mi su chef. Sus chefs, eso es. ¿Plan de sofá, plan callejero? Sofá, siempre Sofá sofá. también. ¿Cita de día o cita de noche? De día. De día, de noche dormir, parce. ¿Peleas con risa o con silencio? Nuestras peleas ¿Qué es casi eso? siempre acaban con risa. Y eso que nunca Sí, peleamos, es pero verdad. cuando peleamos, Después siempre nos terminamos empezamos a cagados de la reír, risa. ¿Tú dices te amo primero o yo? Eva Luna dice primero te amo. Eva Luna dice primero perdón. Eva Luna dice primero gracias. Eva Luna es una persona mejor que yo. ¿Compartir postre o pedir dos? Nosotros podemos compartir porque él siempre se come una sola cucharadita y ya. Pero la realidad es que pedimos dos para compartir los dos. es Sí. la verdad. Ah, si son diferentes, sí. ¿Quién duerme primero? Camilo, Y siempre. Camilo se queda dormido primero y se levanta primero. ¿Té o ¿Té café? o café? Café. ¿Fruta o chocolate? Fruta. Chocolate. ¿Ciudad o campo? Campo. Campo. ¿Noche de peli o noche de juegos? Si la peli es buena, noche de peli. Si la peli es mala, noche de juegos. ¿Ducha larga, ducha rápida? Larga. Ducha cortica. ¿Ordenado o creativo, caótico? Ay, me gusta eso, creativo. Somos caótico. creativos caóticos, eso es. Eso somos. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿Escribir o hablar? Escribir. Hablar. ¿Playa o montaña? Playa. Montaña. Playa. Risa fuerte. Playa
y después montaña. ¿Risa fuerte o risa silenciosa? Fuerte. Risa dura, fuerte, interrumpiendo a todo el mundo. La tuya es un poco silenciosa porque te quedas privado. Me como- quedo privado. La tuya, cuando tú te revientas de risa, te Es conviertes muy en un escandalosa. silbato de árbitro Es muy de hockey. escandalosa. ¿TikTok o Instagram? Instagram. ¿Foto o video? Video. ¿Filtro sí, filtro no? Un poquito de Filtro, filtro, no. sí. ¿Grabar con cámara o grabar con el celular? Grabar con cámara. Con el celular me da pereza todo con el celular, sí, parce. sí. Esto lo estamos grabando con la cámara. Terminamos. Terminamos Y justo cuando vengan les llegamos. muestro, vea. Bueno. Venga, les muestro. La gente corriendo, montando bici, parchándola, agarrando el sol en el Central Park de Nueva York. Y nosotros estamos entrando a el backstage del Summer Stage. Me encanta este parque, parce. Ayer me parché por la mañana, ayer en la mañana, a hacer 10 kilómetros corriendo y mañana pienso hacer 12 y medio. Vamos a ver si me da. Si no, me duermo muy cansado hoy. No están dejando entrar a Vivi, que está con Indy, por no sé por dónde. Ahí nos está pasando algo y es que no están dejando entrar a Indy a nuestro concierto. Indy está con su profe en ese momento recorriendo el Central Park y quiere entrar y no la dejan entrar. Entonces le dicen, pero ella es la hija de los cantantes de hoy. Y el man le hace, no sé quién es usted, no, suerte. Bienvenidos a el camerino de Camilo, del concierto de Camilo en el Central Park. Adelante. Ay, está calentingui. Pero es raro, porque el calor aquí es como que en un momento te golpea y en otro momento te pega una brisita de los árboles y Indy dices... tiene hambre, ¿qué será que hago? A mí lo que más me gusta de Nueva York es lo diferente que es de los lugares donde estoy antes de llegar a Nueva York. O sea, Sí, eso es el chévere. sentirse uno parte de una vaina más grande que uno mismo, como estar todo el tiempo como en colectividad, y te hace sentir como parte de algo más grande y al mismo tiempo te hace sentir como insignificante. Es todo tan grande. Marica, tú pesas 60 kilitos, 70 kilitos, al lado de un edificio que puede pesar 60 millones de toneladas, es como que te sientes minúsculo con todo. De repente estás tú y es tu concierto, pero al lado está la campaña más grande de tal marca, de tal cosa global. Entonces, todo lo tuyo en Nueva York ¿Qué es es eso? insignificante. Eso me fascina. Marica, Hola, Juanete. ¿no fuiste de rumba? Sí. Sí, fue. Pero que suene bien. ¡Pah! Sí, ¡Chas! con onda. Y mírame el codo. Más natural. Y mírame este codo. Mírame. Juani! Nos vamos otra vez. ¡Ay, bien! ¡Juani! Suéltalo un poquito. Mejor. Pero no Suelta, todavía. Mira. Al codo. ¡Juani! Mírame el codo. Esa. ¡Ay, Evaluna! De Camilo de Evaluna. Ahí sonó, ahí Vamos otra sonó. vez. Habla, pero así. Paso, pasó? ¿no? ¿Y tu Dale. mano quemada cuál es? Dale. Se quemó la mano. Dale, dale, Camilo. dale. No, tiene que sonar. Pero no No, puedes hacer pero tipo es que- ese. No, Pero es tienes que si ya lo hice con... ¿Qué más? ¿Pero por qué estás así? No estoy así, Suéltalo, estoy floja. suéltalo, suéltalo. Estoy floja. Hay que mirar el codo. Mírame el codo. Pero no quedes así. Mírame el codo, mírame el codo. ¿Por qué estás así? Tú no Sí, saludas ya lo hacia puedo alguien. usar. Relájate, mira. Pon la mano acá. Hola, mírame el codo, mírame el codo. ¿Ves? ¡Mi hermana! A ver, ¿No has almorzado? Sí. Ese es para Indy, come esto. que me coma el de Indy. No, ese es el de Indy. Está rico, rico. Where's Indy? She's about to get here. Vino sola, caminando. Ay, vamos directo al show, mami. Me quemé horrible. ¿Cómo te fue en el parque? Hacía mucho calor y entonces yo me quité la ropa. Pero Indy, no te quites los zapatos que ahora vamos a bajar a la prueba. Bueno, ¿y sabes quién creo que está llegando? El ataúd. Repasar algunas limitaciones del show de hoy, que de verdad yo no te lo dije antes porque no te quería preocupar ni predisponer, pero no tenemos nuestras consolas, por Claro. ejemplo. Víctor hace 2 semanas viajó a Bogotá a programar. Entonces, cuando digo no quería preocuparte es porque son cambios que nosotros trabajamos y te vamos a dar siempre el mejor resultado. Por ahí no es exactamente lo que vos estás acostumbrado, pero entiendo que estuviste súper Trato de cómodo hacerlo. y todos los departamentos nos acomodamos. Ya ustedes están claros con los cambios del setlist, las cositas que no van a ir, si estamos tranquilos, ¿no? Les voy a compartir algo que estaba pensando ahorita. Esta mañana estaba hablando con la Pulga mientras nos bañábamos y nos arreglábamos para la prueba de sonido y le dije, marica, ya quiero saber cómo se va a ver este día de hoy en la memoria. Y lo dije no solamente porque, wow, estamos construyendo memorias, sino porque el concierto de hoy, al ser un concierto diferente, me genera estrés y me genera como tensión de que todo salga bien. Y esa tensión un poquito me interrumpe el disfrute. Pero cuando uno se acuerda de lo que pasó antes, ya la mente y el corazón se encargan de lavar todo eso que fue
molesto o raro y guarda solamente lo bonito. Entonces ya sé que en mi memoria el día de hoy va a ser perfecto, pero mientras lo vivo hay piedritas. Uy, acá no tenemos tal pantalla, el tamaño del escenario es tal, tenemos menos tiempo para probar porque va a probar también otra persona que va a tocar antes de nosotros. Tenemos que todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, dije, marica, quiero que ya sea después del concierto. Y apenas lo dije, no, pana, no puede ser. Tengo que encontrar una manera que me permita vivir el aquí y el ahora y disfrutarlo ya, más de lo que va a ser disfrutar el recuerdo y la memoria. Entonces mi día de hoy se trata de hacer el concierto del Central Park, pero sobre todo de disfrutar mientras hago el concierto del Central Park. Y apenas me di cuenta, dije no, cambié de chip y lo estoy disfrutando. Y estoy, vea, aquí y ahora. No quiero estar después, parce. No quiero estar en el futuro y en otro lugar declarando, manifestando. La voy a lograr. Ustedes me dijeron que fuera honesto con ustedes. Esa es mi versión. ¡Hola! Vean quién está, parce. Soy muy tu fan y amo que estemos compartiendo hoy, María. Sí, ¿Sabes quién está emocionada muy fuerte? Indy, ¿la viste? No la he visto. Ya se fue Indy, no, imposible. Les voy a explicar. Índigo no vino a verme a mí, no le importa que yo toque hoy. Está demasiado... Yo soy fan, pero fan de Índigo. Además le traje un regalo. ¿Sí? De verdad, sin molestar. ¿Dónde está Indy? ¿Será que está arriba? Ay, dile que baje. Ay, no, amiga, tú no sabes de verdad lo heavy que es lo de mi hija. Cada persona que sube a nuestra camino llega y le dice, ¿tú sabes qué va a pasar hoy? Y todo el mundo le dice, que papá va a cantar en el Central Park. Y dice, no, viene él. Y se tapa la boquita. Y le dicen, sí, dice, te lo juro, te lo juro. ¡Indy! No, marica, ella está monotemática muy fuertemente. ¡Qué risa, marica! ¿Quién mintió? Pero más rosada. Vamos rapidito y ya Buenas. volvemos aquí con ¿Qué tal? ellas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? verte. Uy, Como amigo, ¿cómo estás? Qué chido verte. Dímelo. Central Park, me vuelvo velo. sí. What? Porque lo vi tan lejos de la pantalla. Te amo. ¿Qué dice León? Gaby regañándonos por saludar. ¿Qué más? Lleno, ¿qué Venga, patrón? niña. Venga, niña. It's so cute. It's the best. ¿Por qué te dejaste? Mucho amor. Yami, gracias por estar, marica. ¿Será que le estás poniendo? Me dio mucho nervios ponerme una ropa que no me he puesto para tocar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque siento que me van a ver y van a ser tipo, ¿qué es esto? No, ¿verdad? Me encanta. Y además que está una chimba. Sí, ok. Me caga. Bueno, estamos todos, bueno, los que estamos, Melo. Nos están regalando la vida, marica, un conciertico más de esta estructura de este show, marica, que de verdad que ha sido importante para todos. Huevón, uno no se da cuenta cuando está viviendo los momentos y cuentas, sino hasta después cuando uno los recuerda. Yo no sé ustedes, pero yo sé que en el libro mío, marica, hay una página importante de la que voy a contar esta ciudad. Voy a decir, pues aquí yo toqué en el Central Park. Es como una hojita dorada, importante. O cuando tocamos en el Hollywood Bowl, o cuando fuimos a Tokio, ese tipo de cosas van quedando en la historia nuestra, marica. Estoy orgulloso de ese momento que vamos a compartir hoy. Disfrutémoslo un resto. Mi amor, te amo, gracias. Capito, te amo, perro, gracias por estar con nosotros hoy. Capito que le dio vida un par de días con la guitarra jugueteando a Please y a Una Vida Pasada, dos canciones muy importantes en este show de hoy. Dani, gracias por tantas cosas. Vamos a orar y le metemos. Muchachos, chimba. 1, 2, 3, todo lo que tengo es tuyo. Parce, estoy feliz. Amor, bien, ¿no? Mi amor, últimos segundos en el Central Park. Sí, señor. Después de nuestro concierto. Estoy feliz y emocionado. Este fue un vlog de nuestro día por Central Park. Los amo. Vamos a saludar a la tribu. Qué lindo, mi amor. Mira, hay un montón de gente ahí. Parce. Soy feliz, parce. Y confirmo una vez más que los sueños se hacen realidad. Qué chimba. Marica, es muy fuerte estar en el Central Park y que pase esto, ¿no? Qué bello, Camilo. Gracias por qué lindo, ¿verdad? dejarme ser parte de esto. Qué lindo. Es lindo, ¿verdad? Esta situación es re bonita. Mándale un beso a la tribu. ¡Te amo! ¿Cuál fue la parte favorita del concierto? ¿Cuánto salió de balona contigo? Se mira
cuando salió Balón. No me acostumbro todavía a que la gente nos persiga y todo. Mi amor, un mensaje para la tribu, que los amamos y que amar es nuestra revolución y que los sueños se hacen realidad.